La teoría de la inflación cósmica propuesta por Alan Guth intenta explicar qué ocurrió en una fracción diminuta de segundo después del nacimiento del universo. Antes de esta idea, el modelo clásico del Big Bang describía la expansión del cosmos, pero dejaba varias preguntas difíciles sin responder. Guth propuso en 1980 que el universo atravesó una etapa de expansión increíblemente rápida y violenta inmediatamente después de surgir. La idea central es que el universo, cuando tenía muchísimo menos de un segundo de existencia, pasó por un periodo en el que su tamaño aumentó de manera realmente exponencial. No se expandió como una explosión convencional, sino como si el propio espacio se estirara de forma extrema. En una cantidad de tiempo casi inimaginable, el cosmos habría pasado de un tamaño subatómico a dimensiones astronómicas. Y también hay que decir que esto resulta muy sorprendente. Esa expansión ultrarrápida resolvería varios problemas fundamentales de la cosmología. Uno de ellos es el llamado problema del horizonte. Zonas muy alejadas del universo poseen casi exactamente la misma temperatura, aunque aparentemente nunca tuvieron tiempo de intercambiar energía o información. La inflación explica esto diciendo que esas regiones sí estuvieron conectadas antes de la expansión gigantesca, luego quedaron separadas a distancias enormes. Otro problema es el de la planitud del universo. Las observaciones muestran que el cosmos es geométricamente muy plano, algo improbable sin un mecanismo especial. Guth propuso que la inflación habría estirado el espacio hasta volverlo prácticamente plano, igual que la superficie de un globo parece más lisa cuanto más se amplía, una pequeña parte de ella. Y la teoría también ayuda a entender por qué hoy existen galaxias y cúmulos galácticos. Durante la inflación aparecieron diminutas fluctuaciones cuánticas, pequeñas irregularidades microscópicas que fueron ampliadas por la expansión. Con el tiempo, esas diferencias mínimas dieron origen a la estructura del universo observable. Y además de esto, también hay que señalar que con los años otros físicos desarrollaron la propuesta inicial. Entre ellos destaca Andrei Linde, quien introdujo la idea de la inflación eterna. Según esta versión, la expansión nunca termina completamente y sigue creando zonas separadas del espacio-tiempo. Cada una podría convertirse en un universo distinto con leyes físicas diferentes. Ahí aparece la hipótesis del multiverso. Aunque la inflación cósmica es hoy una de las teorías más influyentes de la cosmología moderna, todavía existen debates sobre ella.